que estén con su cámara encendida y que ustedes estén sentados y tomando apuntes. Esas personas van a ser premiadas fuera de sus 100 puntos, ¿ya? Para que nadie se queje. Bien, entonces se les recomienda tener encendida su cámara. Vamos, empecemos, joven. ¿En qué página habíamos quedado? Nos toca la página 39, doctora, tema 8. Muchas gracias. Eso, me confundo con el otro grupo, ¿no? Eso. Toxicodinamia, gracias. Son muy parecidos, por lo menos de nombre, jóvenes, toxicocinética y toxicodinamia. Por lo menos a mí siempre me confundía, ¿no? O farmacocinética y farmacodinamia. Toxicocinética me está indicando todo lo que le pasa al tóxico, ¿sí? Al tóxico se lo absorbe, se lo distribuye, se lo biotransforma. Y en toxicodinamia se estudia los efectos que provoca el tóxico, es decir, todo lo que le pasa al cuerpo. No sé si esta parte ya la habíamos leído, la habíamos comentado. De todas maneras, no hay problema. ¿Qué se indica acá en este párrafo? ¿Qué es lo que sobresale en este párrafo? Este nombre, Pablito Ehrlich, ¿no? Este fue el gran científico que propuso cambiar la teoría del tiro de la escopeta para el tratamiento de las enfermedades. ¿Qué significa esto? Que hasta que surgiera Pablo Ehrlich, se curaban las enfermedades con un conjunto de medicamentos. En un vaso se preparaba el medicamento A, el B, el C, una homogeneizada y la persona bebía. Uno de esos perdigones, uno de esos principios activos, daba con el blanco, destruía la bacteria o al parásito, pero también otro de los principios activos podía hacerle daño al individuo. Y entonces el individuo podía morir curado, o se curaba, pero se moría. Había ese riesgo. Por ello que Paul Ehrlich propuso la quimioterapia. Con él nace la quimioterapia, tratamiento con sustancias químicas. Paul Ehrlich indicó que cada bacterio muere, es destruido por un principio activo. Por ello que nosotros en la actualidad empleamos penicilinas para las bacterias gram positivas. Y los aminoglucósidos empleamos para los gram negativos. Y el metronidazol, secnidazol, tinidazol empleamos para los protozoarios. Y mebendazol, tiabendazol empleamos para los helmintos. Es decir, que gracias a Pablo Ehrlich ya no tenemos que probar con varios principios activos. Fue una revolución para ese entorno. ¿Y cuál era el fundamento de Pablo Ehrlich? Él indicó que cada célula tenía receptores que solamente interaccionaban con determinada estructura química. Y esto fue fundamental para farmacología porque con ello nace el tema de la toxicidad selectiva. Es decir, que para que un medicamento sea considerado como tal, un medicamento para ser medicamento, debe interaccionar con una
clase con una categoría de célula y no con las otras? Si me permiten, aquí yo puedo indicar que una llave solamente abre un candado. ¿M? Y de esta manera se salvan a las otras células del efecto negativo del medicamento. Entonces, vean con los ejemplos que hemos dado anteriormente y además podemos seguir insistiendo. Por ejemplo, el Viadil solamente va a interaccionar en células de la musculatura lisa, no va a interaccionar con células cardíacas ni tampoco con células del músculo esquelético, ¿no? Y en contraposición, Carisoprodol lo hará con las células de la musculatura estriada o voluntaria. Este es un gran adelanto. Ahora, yo quiero aquí insistir en que los medicamentos que son conocidos como tinturas de yodo, de mercurio cromo, son solamente el alcohol también, solamente son de uso externo. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque no tienen toxicidad selectiva, no tienen. Si yo bebiera tintura de yodo, precipitaría mis proteínas también. Ahí va una pregunta de examen. Le voy a poner, de todos estos grupos, ¿cuáles son los que no tienen toxicidad selectiva? Y entonces ahí lo marca a estos de uso externo. Entonces, ¿qué es toxicodinamia, niños? La especialidad que estudia los efectos que provoca el tóxico en el cuerpo humano. Fíjense que tengo de manera coloquial, o sea, en la intimidad, pero no lo vamos a hablar con otras personas. Coloquialmente puede ser todo lo que el tóxico le hace al individuo, pero eso es para nosotros. Cuando hablemos con los otros colegas, ¿qué es farmacodinamia? La especialidad de la farmacología que estudia los efectos que provocan los fármacos en el cuerpo. Y si es tóxico, es cuestión de cambiar nada más, fármaco por tóxico, ¿no? Ahora, ¿qué son los receptores? Estructuras químicas que están en la superficie de la célula, dentro de la célula, o entre las células también, en el espacio intercelular. Es importante resaltar que estas estructuras químicas que están fuera de la célula, en algunos casos, tienen un mensajero secundario, ¿no? Ahí dentro de la célula, una vez que interacciona el receptor con el tóxico, entonces activan a una proteína o a un nucleótido como es el AMP cíclico. Ese es el ejemplo de un mensajero secundario. ¿Y qué es mensajero primario? El medicamento, por ejemplo. La mayoría de los medicamentos son mensajeros primarios. Las hormonas, neurotransmisores, son primarios. Entonces, nosotros ya entendemos a estas alturas esto. Para que un tóxico o un fármaco pueda provocar efectos en la célula, cambios en la célula, necesita ingresar dentro de la célula a través de los canales, ¿no es cierto? De sodio, potasio, cloruro, por ahí, o puede solubilizarse en los lípidos de la membrana celular. Clases de receptores. Estas estructuras químicas pueden actuar como enzimas, canales de iones, o están ligados a esta proteína G, que lo han debido estudiar también, es fundamental para la bioquímica celular.
Y entonces hay receptores, fíjense, que se encuentran en el citoplasma o en la membrana nuclear. Estos receptores del citoplasma, de la membrana nuclear, por ejemplo, sirve para la vitamina A, que es uno de los tóxicos, es una de las vitaminas más tóxicas que tenemos en el mundo. Las hormonas también tienen receptores en la membrana nuclear. Es decir, ¿qué estamos hablando aquí? Hay tóxicos que pueden actuar con los receptores de la membrana, del citoplasma o de la membrana nuclear. ¿Cuáles serán más tóxicos? Los que tienen receptores en la membrana nuclear, como la vitamina A y las hormonas en general. Bien, receptores que actúan como enzimas. Estas están relacionadas con la hormona del crecimiento. Hormonas del crecimiento. Por ello es tan peligroso la administración de AIES a los niños en etapa de crecimiento. Porque estos medicamentos, estos tóxicos, tienen un parecido estructural con las hormonas del crecimiento. Y entonces yo a manera de chiste les digo a ustedes, a todos, quizás muchos de nosotros hemos sido víctimas de la dexametasona, como lo hacemos ahora. Niño que llega a pediatría, niño que se le pone terbosil con dexa. Se enferma en una semana, se repite la dosis. Y se enferma en 2 semanas, se repite. Todo el mundo administra dexametasona, dexametasona. Entonces, podría de esta manera estarse comprometiendo el crecimiento. ¿Se tiene que administrar dexametasona en niños? Sí, pero cuando sea necesario y cuando haya pasado un tiempo prudente entre una administración y la otra. Por ello, se tienen las historias clínicas, donde están anotadas cada qué tiempo se está administrando estos medicamentos, estos tóxicos. Pero en nuestro medio no es así, jóvenes. En nuestro medio yo tengo mi bebé y lo llevo esta vez a este pediatra, en una semana lo llevo a otro, en un mes lo llevo a otro. No tenemos un sistema de salud fijo, ¿no? Entonces, cuando no me gusta, no me pareció bien el médico anterior, yo lo cambio. Y ninguno de ellos hace historia clínica. Y entonces no sabemos cuánto de dexametasona estamos utilizando. Ahora, hay otros receptores que trabajan como canales. Y aquí ustedes ya conocen esto, ¿no? Los receptores de GABA. ¿M? Ahora, ¿por qué tenemos que reconocer, recordar que tenemos estos receptores? Porque miren, se han inventado benzodiazepinas y barbitúricos, por ejemplo, que interaccionan con los receptores GABA. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de benzodiazepinas? Interaccionan con los receptores del GABA. Utilizan los receptores del GABA. ¿Qué es el GABA? Un neurotransmisor depresor. Todos nosotros tenemos GABA. Gracias a este neurotransmisor podemos dormir. Entonces, las benzodiazepinas trabajan con estos mismos receptores y por ello a la persona le da sueño. Son las famosas pildoritas, ¿verdad? Ahora, los barbitúricos también trabajan con los mismos receptores, solamente que los potencian. Trabajan mucho más, por ello son más peligrosos los barbitúricos que las benzodiazepinas. O sea, yo no estoy en clases de bioquímica, podrá decir alguien, ¿no? Es que estamos aceptando que tenemos receptores para estructuras naturales, como la glicina, GABA.
aspartato que es parte de nuestra alimentación con el glutamato. El glutamato, como usted sabe, es un aminoácido de 5 carbonos y dos grupos carboxilo. Este glutamato es muy importante para el trabajo de las transaminasas, pero también es muy importante para la memoria a largo plazo. Y entonces, alguien podría decir, entonces yo voy a dar de comer, ahorita te doy la palabra, voy a dar de comer bastante ajinomoto. El ajinomoto tiene, se van a fijar, glutamato de sodio y potasio y sirve para aumentar el sabor de los alimentos. Pero cuando se consume demasiado o no estás acostumbrado a la dosis del ajinomoto, te intoxicas con el famoso síndrome de la comida china. Los chinos utilizan mucho ajinomoto. Yo no estoy acostumbrada a la comida china y entonces voy a cenar esta noche. Es posible que mañana yo esté con el síndrome de la comida china. ¿Por qué? Porque este glutamato puede atravesar fácilmente estos receptores. Ahora, los niños tampoco no deben consumir mucho porque van a tener problemas con la síntesis o la bioquímica de las hormonas. No sé quién quería hablar, voy a ser arrepentido. Ya, creo que se arrepintió. Receptores ligados a la proteína G. Mm, Cuando ustedes entren al Google, van a, por favor, poner esos receptores, unos gráficos. Esta proteína es intracelular y entonces está atenta a la interacción de un tóxico con el receptor de la superficie. Cuando un tóxico llega a ese receptor de la superficie, entonces si está ligado a esta proteína cambia de forma y eso activa a diversas enzimas. A ver, ¿qué tipo de tóxicos pueden trabajar de esta manera? Las aminas biógenas, es decir, adrenalina, noradrenalina, serotonina, que también podemos administrar al cuerpo humano mediante o como la forma de medicamentos. Los eicosanoides, ya saben ustedes que son compuestos químicos que tienen en su estructura 20 carbonos. Aquí entonces no hay que olvidar nunca las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Y hormonas proteicas como la misma insulina, la vasopresina, el glucagón. Y estos del punto 4.4 son los que están en la membrana nuclear. Son todos estos tóxicos, miren, hormonas sexuales, testosterona, estradiol, progesterona, ingresan dentro de la célula sin pasaporte, directo a la membrana nuclear. Las hormonas tiroideas, T3, T4, y la vitamina D y retinoides. ¿Qué son retinoides? Derivados de la vitamina A. Es por esta razón que la A y la D son las vitaminas más tóxicas. ¿Por qué? Porque tienen permitido el paso a través de la membrana celular y poder llegar a la membrana nuclear. Cuando ingresan o interaccionan con los receptores de la membrana nuclear, entonces van a haber cambios dentro del núcleo. ¿Qué está dentro del núcleo? Los genes, los ácidos nucleicos, que al ser afectados podrían dar lugar a mutaciones y también a procesos cancerígenos. Bien, entonces, a estas alturas podemos indicar
que los tóxicos que interaccionen con un receptor pueden provocar efectos. ¿Qué tipo de efectos? Colinérgicos, anticolinérgicos. ¿Mm? ¿Qué son los anticolinérgicos? Todo lo contrario. ¿Qué son los muscarínicos? Por ejemplo, la bradicardia, miosis y relajación de la musculatura lisa de las glándulas. Los nicotínicos son a nivel de musculatura estriada. Primero se excitan, se estimulan y luego se deprimen hasta paralizar. Esos son los colinérgicos. ¿Cuáles son los anticolinérgicos? Los que producen todo lo contrario. Entonces será taquicardia, será midriasis y será contracción de la musculatura lisa de las glándulas. Todo lo contrario. Bien. También tenemos, ¿no? Receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, GABAérgicos y muchos más podemos nombrar. Ahora yo necesito que nos pongamos de acuerdo en estos dos términos, agonistas y antagonistas. Para toxicología, agonista es todo aquel tóxico que tiene una acción parecida, semejante a la de las estructuras propias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cafeína es agonista de la adrenalina. Por ejemplo, las benzodiazepinas son agonistas del GABA. Agonistas hacen lo mismo. Antagonistas tienen un efecto contrario, una acción contraria. Por ejemplo, eh, el antagonista de la adrenalina, va a ser un depresor. Estos conceptos son muy importantes para que podamos entender el tratamiento de las intoxicaciones. Para el tratamiento de una intoxicación suele emplearse agentes agonistas que hagan lo mismo o antagonistas lo contrario. Es importante aquí introducir o diferenciar del término de antídoto. Antídoto. Fíjense que es diferente a antagonista. ¿Qué es antídoto? Todo aquel agente que neutraliza directamente al tóxico. Antagonista le deja trabajar al tóxico, pero provoca efectos contrarios. Antídoto neutraliza directamente al tóxico. Bien, vamos aquí. A ver, eso lean, por favor. Todos los tóxicos tienen. Ajá, perfecto. Bien. ¿Todos los tóxicos tienen receptores? No, no, no. ¿Quiénes no tienen? ¿Qué tóxicos no tienen? Los de acción local. ¿Cuáles son esos? Todos los ácidos. Ácido sulfúrico no necesita receptor.
porque no tiene toxicidad selectiva. Le da lo mismo que sea célula de sapo, de humano, que sea célula de músculo. Lo importante para el ácido sulfúrico es deshidratar. ¿Qué estructuras químicas tienen agua en su composición? ¿Sí? Ahora, los álcalis también no están distinguiendo eh, si son células cuadradas o redondas. Las sales de aluminio que se consumen como jarabes, ¿no? Como suspensiones antiácidas, lo mismo, no tienen receptor, sino neutralizan directamente al ácido clorhídrico. Manitol, este es un derivado de la manosa que todos nosotros tenemos. ¿Para qué sirve? Para aumentar la diuresis. La persona orina más, por eso orinamos más y nuestro cerebro no está edematizado. Bien, primero viene la toxicocinética, mecanismo de acción tóxica y se continúa con toxicodinámica. Otra vez, toxicocinética, mecanismo de acción tóxica y toxicodinámica. Esto para aprender, para que podamos entender. Pero en la realidad, queridos jóvenes, estos tres momentos pueden pasar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se administra un tóxico o un medicamento por vía endovenosa. Fíjense que ahí ya se absorbió, se está biotransformando al mismo tiempo y también está provocando un efecto. O sea, no es que de 7 a 8 hay toxicocinética, de 8 a 9 hay mecanismo de acción, no, puede ser al mismo tiempo. Cianuro, que es uno de los tóxicos más rápidos, es que al mismo tiempo se estudia, se da su toxicocinética, su MAT y su toxicodinámica. Bien, entonces, ¿qué es MAT? Proceso mediante el cual el tóxico interacciona con una célula y provoca cambios no deseados. Ahora, si es con la suegra, serán efectos deseados, pues, ¿no ve? No, eso es solamente para que despierte. ¿Mm? Bien, como ejemplos, hay tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa. Otros inhiben a la ATPasa, otros a la monoaminooxidasa, como los IMAU, imipramina, desipramina. ¿Por qué tenemos que estudiar toxicodinamia? Para que podamos entender el tratamiento, prevención y diagnóstico de las intoxicaciones, para que podamos emplear antídotos, antagonistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona no puede respirar, se debe usar un antagonista, como en el caso de los opiáceos. Cuando una persona está intoxicada con morfina, codeína, tebaína, tramadol, ¿qué se debe hacer? Utilizar nalorfina. Este es un antagonista de la depresión respiratoria que provocan los opiáceos. Cuando usted esté trabajando, no puede olvidarse que en el botiquín de la empresa, del hospital, tiene que haber naloxona, nalorfina. O cuando una persona esté intoxicada con alcohol, tendría que administrarse cafeína. Por eso su mamá hace eso, ¿no? Cuando llega su hermano ebrio, ¿qué hace? Le da café. ¿Mm? O cuando se intoxica con atropina, se debe de utilizar fisostigmina. Estos toda la vida en el hospital les van a preguntar. Tengo un intoxicado con atropina, doctorita. Usted que ha sido alumna de la doctora Hidalgo, ¿qué puede usar? Fisostigmina. No puede usar otro. Bien. Con esto, jóvenes, si se corta, volvemos, por favor.
Con esto hemos terminado. Miren, a ver, van a tomar apuntes. Primero que hemos visto, creo que voy a escribir, me siento tentada de escribir. ¿Qué hemos avanzado primero? Toxicología, el concepto, la clasificación. Después que hemos estudiado qué es tóxico. Luego que hemos estudiado qué es una intoxicación, concepto, clasificación. Tóxico, intoxicación, ¿no? Luego que hemos aprendido aspectos históricos, tanto en el estudio de los tóxicos como en el análisis toxicológico. Luego nos hemos quedado con toxicocinética, toxicodinámica. Ya tenemos los elementos básicos para hablar de toxicología. Entonces, entramos a este capítulo, síndromes toxicológicos. ¿Qué es un síndrome? El conjunto de signos y síntomas que puede provocar un tóxico. Si llegamos a saber, llegamos a memorizar estos síntomas de este síndrome, podemos sospechar el tóxico y podemos empezar un tratamiento. Esto ya es aplicación de lo que hemos aprendido. Este es el capítulo más importante, más bonito. Entonces, para estudiar toxicología, para estudiar toxicodinamia, se organizan los tóxicos por grupos. Es decir, aquí anticolinérgicos está el grupo de tóxicos que provoca casi siempre los mismos signos, los mismos síntomas. Y de esa manera yo puedo aprender más fácilmente qué laboratorio se pide y con qué se trata. Entonces, primero debían ustedes ver tipos de síndromes. Miren, anticolinérgico, colinérgico, simpático mimético, serotoninérgico, alucinógeno y así. ¿De acuerdo? Sería bueno primero que vean hay más, pero estos son los más frecuentes. Entonces, vámonos aquí si quieren, al colinérgico. Pónganle aquí 1 y luego vamos a ir al 2. Así debía estar preparado esto. Bien, colinérgico. El síndrome toxicológico colinérgico tiene los siguientes síntomas y signos. No sé por qué me lo he comido eso aquí. Signos, ¿no? Síntoma es lo que siente el paciente. Yo no puedo ver, el médico no puede ver. Signo, quizás el paciente no ve, pero el médico sí lo ve. Signo está de color azul, rosado, está pálido, está sudorando. Y síntoma, cuando el paciente dice, me duele aquí, yo no puedo ver su dolor, ¿no? Vamos a ver el colinérgico. Entonces, en el colinérgico tenemos que diferenciar los signos y síntomas muscarínicos y los nicotínicos. ¿Sí? De memoria, o tal vez ya lo saben, para farmacología es lo mismo. Medicamentos colinérgicos. Claro que el medicamento colinérgico no te provoca esto tan exageradamente. El tóxico te provoca ¿qué cosa? Baba, cialorrea, está babeando. Salivación excesiva es la cialorrea. Lagrimeo se hace el 1, se hace el 2. Esta persona llega al hospital, a la farmacia, orinado y cargado sin la aire. Llega babeando y todo mojada su camisa, su polera. Y cuando se le mira con la linternita, sus pupilas están contraídas, miosis.
Y cuando se le toma la frecuencia cardíaca, tiene menos de 60. Entonces ahí yo digo, este tiene síntomas muscarínicos. ¿Y cuáles son los nicotínicos? Son a nivel de la musculatura estriada. Todo lo anterior era musculatura lisa. Los muscarínicos son en musculatura lisa. Nicotínicos en la voluntaria. Al principio esta persona está nerviosa, pero luego se va tranquilizando y puede quedar paralítico. No se puede mover. En ese momento debemos sospechar de que hay este tipo de tóxicos. Organofosforados, tiocarbamatos o escopolamina. Este es un principio activo de la atropa belladona. Esta es hermana de la, o también aquí, en